Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, mi nombre es Rosana Herrera, mi seudónimo es Mochita Herrera. Soy la autora del poema Me estoy yendo. Les voy a contar un poquito primero de mí y luego del poema. Yo he nacido el 22 de octubre de 1973 en San Salvador de Jujuy. Actualmente tengo 47 años. Soy escritora, trabajo como correctora en el diario El Tribuno de Jujuy. Soy estudiante de la licenciatura de Letras en la Facultad de Humanidades. He sido docente de lengua y literatura en escuelas secundarias de la provincia de Jujuy, más cercanas a la zona capital. También formo parte de la Asociación Gaucha Jujeña. Gracias a ser integrante, he estado en varias comitivas, representando a la provincia en varios eventos culturales a nivel provincial y a nivel internacional como Chile o Bolivia. En el caso de Bolivia, gracias a una invitación que nos hace el consulado boliviano para participar del aniversario del fallecimiento de Juana Zurduy. Otra de las actividades que he tenido el placer de compartir gracias a la Asociación Gaucha es viajar a Chile para hacer un intercambio cultural con la gente del centro cultural que ellos tienen en San Pedro de Atacama de los Huasos chilenos. Nosotros llevamos nuestros conocimientos o nuestras costumbres para darles a conocer y ellos, bueno, nos daban a conocer. Y luego ellos vinieron a visitarnos a nosotros en situación también, en evento justo para el éxodo jujeño. La asociación a la que pertenezco se llama Asociación Gaucha Éxodo Jujeño. Cuando yo entré, ahora vamos a hablar del poema, cuando yo entré a la Asociación Gaucha, me era imprescindible saber el porqué, el nombre de la institución, porque era la intención de escribir una historia, de hacer recopilación de actividades para armar un archivo. Y ahí me interesé más profundamente en el éxodo jujeño. Si bien yo ya conocía datos sobre el éxodo jujeño, gracias a eso me internalicé profundamente en lo que era todo el proceso histórico, toda la circunstancia histórica que vivieron todos los pobladores de San Salvador de Jujuy y de zonas aledañas, principalmente de las zonas de campo, la gente de campo. Sucede que al leer sobre todo esto, en muy pocos poemas he notado la presencia del protagonista. Siempre se hablaba del éxodo jujeño como observador. Había el poeta que se refería al éxodo jujeño como un observador. Entonces a mí me llamaba la atención eso. Y de ahí que me surge el deseo de escribir este poema pensando desde una primera persona. Este personaje, que es un hombre de campo, al que recibe la noticia, una triste noticia, una dolorosa noticia de tener que abandonar sus tierras, sus campos, sus cosechas, para ir y escapar de un enemigo que no sabemos cómo es, que nos cuentan que es peligroso, que vienen por nuestras vidas, por nuestras cosechas, para aniquilarnos. Entonces, una de las formas de salvarnos, o yo creo que en ese momento el pensamiento de Belgrano era para salvar al pueblo jujeño y para evitar que los españoles pudieran llegar a Jujuy, restablecer sus tropas, restablecer en el sentido físico. ¿Por qué? Porque al llegar a Jujuy, en una zona que era de alta economía agrícola y ganadera, porque
si bien teníamos una fábrica de jabón, teníamos molino, teníamos una refinadora de azúcar, había mataderos, pero todos esos trabajos eran, o sea, esas industrias, entre comillas, porque no eran grandes industrias, estaban relacionadas con la vida agroganadera de Jujuy. Todo Jujuy era y sigue siendo una gran provincia o una gran región agroganadera. Entonces era la estrategia de Belgrano, y acá hablamos de estrategia, de cuál era el modo o la forma más efectiva de enfrentar al enemigo. Soldados no teníamos, estaban muy debilitados, no teníamos armas, entonces era necesario armarnos de alguna manera. Y al no tener armas o armamento, a no contar con el apoyo de Buenos Aires, yo esto lo que estoy hablando porque supongo que ustedes ya leyeron algo más acerca del éxodo jujeño, no solo del éxodo jujeño, sino de la llegada de Belgrano a Jujuy. Entonces lo que yo estoy contando es como si ustedes ya supieran, así que de todas maneras yo les voy a pasar algunos links como para que ustedes, si quieren saber un poquito más de cómo fue la situación de Belgrano cuando arribó a Jujuy, qué pasó cuando llegó a Jujuy, cómo se lo trató, cómo era su vínculo con el gobierno central en Buenos Aires, por qué lo mandan a Jujuy y si recibió o no apoyo desde el gobierno central. Y bueno, justamente al no tener apoyo del gobierno central, porque no le mandaban soldados, no le mandaban armamento, tenía que pensar rápido. El enemigo estaba en la frontera, ya entrando para la zona norte de Jujuy. Entonces tenía que pensar rápidamente. Y su única estrategia en ese momento era levantar cosechas, quemar casas y irse con todo el poblado o toda la gente hacia otro lugar, como una especie de exilio. Entonces, imagínense, vuelvo a lo del poema. Yo, campesino, tengo mi campo, y sobre todo en el poema hablo de mi pobre cosecha. Ustedes, bueno, van a tener el poema ahí para que lo vayan leyendo a medida que yo les voy contando o luego que ustedes terminan de ver este video, vean el poema y vayan viendo los detalles. Hablo de una pobre cosecha. ¿Qué quiere decir? Que este campesino no es un campesino terrateniente lleno de vacas, lleno de tierras, mucha agricultura. No es un pobre hombre que tiene un pequeño rancho, tiene su mamá, tiene su esposa, sus hijos y una pobre cosecha y unos cuantos vacunos. Entonces él llega, da a conocer a su familia esta decisión, su mamá se desespera, imagínense, no solo él trabajaba en la tierra, su padre trabajó la tierra, sus abuelos trabajaron la tierra, vivieron en Jujuy, nacieron en Jujuy. Entonces, solo pensar dejar su casa, quemarlo todo y llevarse lo poco que puedan cargar en sus carretas o en sus mulas, era realmente inconcebible para ellos, pero lo tuvieron que hacer, tomaron la determinación de hacerlo. Entonces, este protagonista de este poema, porque si bien es un poema, está contando, está relatando una situación. Este protagonista, si bien sabe que es una triste noticia, él toma la determinación de llevarla a cabo, porque corresponde. Va con la madre, va con los hijos, prepara todo, alza la cosecha, prepara el ganado, va quemando todo. La madre de él, ya una mujer vieja, desesperada, llorando, pero de todas maneras yendo. Y la esposa también, que puso sudor. Las mujeres son muy importantes en el campo. La labor y la presencia femenina en toda Latinoamérica siempre ha sido importante.
por mucho que se hable mal de la postura de la mujer, de que la mujer es débil, la historia argentina y la historia de Jujuy ha demostrado todo lo contrario, que siempre la posición de la mujer, que ha sido decidida, que ha tomado coraje, realmente ha sido muy importante. En este caso del poema, yo presento a una mujer que no le importa, ella prefiere quedarse y no tiene miedo de enfrentarse al enemigo. Pero es más importante su familia. Entonces, cuando siente que su familia ya se está alejando, se sube a su caballo y parte por detrás de ellos para alcanzarlo. Otra parte del poema cuenta cuando en la caravana, porque no, él es un protagonista que representa a todos los otros protagonistas, a todos los otros campesinos, todas las otras familias que se unieron para abandonar Jujuy. Entonces, él dice que van en esa marcha en la que se siente sollozos. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor llora fuerte, pero hay gente que llora por ese coraje que tienen, porque el coraje es una mezcla de enojo, de tristeza, pero también de heroísmo, porque toman la decisión de hacerlo. Si bien el bando de Belgrano, y ahí van a tener también un link donde van a leer el bando de Belgrano, en el bando de Belgrano dice claramente, quien no se uniere a esta partida va a ser pasado por armas. ¿Qué quiere decir? Que lo van a ejecutar, que los van a fusilar, que van a morir. Entonces ellos prefieren hacer caso a este bando, que es incierto también, porque vos no sabés como persona si lo que estás tomando como determinación va a llegar hacia algo realmente efectivo. ¿Resultará, no resultará, nos alcanzará el enemigo? De todas maneras nos matarán. Hay una incertidumbre entre la gente y eso también se nota a medida que voy contando el poema. Por eso en el poema se muestran tres situaciones. El primero, el conocimiento del bando. Segundo, el tema de alzar las cosechas, de quemarlo todo. Y tercero, el camino al exilio. Y por último, al cierre del poema, hay una pequeña reflexión, porque él dice que lo ve al general y el general como si estuviese impávido. Impávido significa alguien que no se conmueve con nada, que no está enojado, que no está sonriente, que no está nada. Pero sin embargo, el poema lo muestra de que el protagonista lo ve, que una lágrima le vio al general. ¿Y por qué yo pongo lágrima? Porque si ustedes leen sobre la historia de Belgrano en su comunión y en su contacto con Jujuy, porque él no vino el 23 de agosto y levantó todo. Él vino los primeros meses de 1812, estuvo en Jujuy, tomó contacto con la gente, conoció a la gente de Jujuy, entonces tuvo cariño con la gente. Ustedes recordarán que para el 25 de mayo, los jujeños en especial, no solo festejamos el 25 de mayo por la Revolución de Mayo que se hizo en Buenos Aires, nosotros celebramos, el 25 de mayo celebramos también un día importante, porque un 25 de mayo Belgrano le otorga o le hace un regalo a la provincia. Y hay dos acontecimientos en esa misma fecha, porque en 1812 él decide celebrar y presentarle a Jujuy una bandera que no había presentado al gobierno central, que sí ya había sido izada en otro momento, pero que fue presentada y bautizada en el pueblo frente al pueblo de Jujuy. Entonces, esa comunión, si se puede decir, ese contacto que tenía
Belgrano para con los jujeños era muy importante. Ese es un acontecimiento. Y al año siguiente, cuando termina todo este proceso de luchas y peleas y regresa el pueblo jujeño, parte del pueblo jujeño, porque hay que decirlo bien, no toda la gente que salió al exilio pudo regresar a sus tierras, pero ese grupo heroico, porque lo dejó todo, se entregaron a la incertidumbre de no saber si volverían o si llegarían con vida siquiera, porque no estamos hablando de 2020, ni siquiera de 1900, estamos hablando de 1812, cuando no habían cuando no habían rutas, las carreteras eran de tierra, cuando no teníamos transporte, cuando no había comodidades. Imagínense, en trayecto que nosotros en auto podemos llegar a hacer en 10 minutos, en esa época, ese mismo trayecto podían hacerse entre 4 o 5 horas. Entonces, no era y era un trayecto a pie, a tracción humana, y habían personas de ese mismo, como ese protagonista, pobres, que a lo mejor no tenían las posibilidades de tener una carreta. Entonces tenían que cargar al hombro, cargar sus mulas y caminar. Entonces, es importante que uno como jujeño, yo soy jujeña, nacida en Jujuy, hija de jujeños, nieta y bisnieta de jujeños. Y como jujeña o como alguien que elige también, porque hay gente que no nació en Jujuy o que no es hija de padre jujeño, pero elige esta provincia para residir. Yo creo que tiene que sentirse orgulloso de este lugar, de la herencia que carga, una herencia histórica. Cuando volvemos al tema de Belgrano, hablando de herencia, justamente esta herencia heroica, ¿qué hace Belgrano el 25 de mayo de 1813, un año después o meses después del éxodo jujeño? Ese cariño que Belgrano le tuvo a los jujeños, él hubiese querido tenerlo por todo el pueblo argentino, pero lo tuvo por los jujeños. ¿Por qué? Porque gracias a los jujeños, si no hubiese sido por el coraje jujeño, por el heroísmo del jujeño, por el sacrificio del jujeño, no hubiesen tenido la posibilidad de enfrentar con pocos hombres, con poco armamento, ya a un enemigo que estaba debilitado. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Jujuy se dio con todos los pueblos quemados, con todo el campo sin cosecha, no había ganado, no había alimento, no había manera de que el enemigo, el español, pudiera alimentarse y recomponer energías para seguir la batalla. No le dio la oportunidad a Belgrano, no le dio la oportunidad a Jujuy. El pueblo jujeño, ese acto es tan heroico y es tan importante que gracias a Dios revisionistas históricos, y se les llama revisionistas porque hacen una revisión de la historia, porque años antes no se hablaba del éxodo jujeño. Había gente que no, el pueblito ese del norte, como algunas personas todavía siguen diciendo, aquellos collas, estos collas, nuestros ancestros collas, si no hubiesen tenido ese valor, ese coraje, ese sacrificio para dejarlo todo, que aunque duele, para dejarlo todo, en este momento no existe un Jujuy, no existe una Argentina, existe una colonia, que a lo mejor seguimos siendo colonia española o inglesa o francesa, pero colonia al fin. Sin embargo, somos un país libre, un país independiente. Y acá tenemos tres palabras muy importantes: independencia, estrategia y libertad. Si bien independencia y libertad son palabras parecidas, son diferentes situaciones. ¿Qué es la independencia? La independencia es poderlo hacer, poder tomar decisiones responsables y comprometidas para un beneficio común. Estamos hablando de común, no solo por mí. Muchas veces dice, vos vas a ser independiente.
yo soy independiente. Pero cuando yo soy independiente, también estoy pensando en el beneficio de mi familia, de mi hermano, de mi primo, de mi vecino, de mi comunidad, de mi pueblo, de mi provincia, de mi nación. Eso es independencia. Nosotros vivimos en una provincia independiente, en un país independiente, y somos un pueblo independiente, porque tomamos determinaciones, tomamos decisiones, pero esas decisiones siempre tienen que ser responsables, aunque vemos que no muchas veces lo son. Pero bueno, eso es otra cosa. Estrategia. La palabra estrategia es tan importante cuando se habla de éxodo jujeño. Muchas veces históricos, historiadores, han querido mostrar el lado negativo del éxodo. Esos cobardes que dejaron, que no se enfrentaron al enemigo, que lo quemaron todo. No vieron la parte del coraje y del sacrificio humano que se hizo, de haber abandonado el trabajo de años, trabajar la tierra, arar la tierra, levantarse a las 5 de la mañana, acostarse a las 10 de la noche, todos los días, trabajar la tierra. Solo el que trabaja la tierra puede entender esto. Pero si ustedes tienen también un poquito de duda y de saber cómo hacen, también les voy a pasar link de cómo es el trabajo agrario ahora en la actualidad, que también sigue siendo sacrificado. Por más que mucha gente tiene la posibilidad de maquinaria, de dinero, ¿no? Hay gente que no, que humanamente, el físico, solamente tienen como herramienta sus manos para trabajar la tierra y su cabeza. Y eso es estrategia, de ver cómo voy a resolver, porque eso es una resolución, eso es estrategia. Voy a ver cómo resolver un conflicto, una situación, un problema. Belgrano fue un estratega, un gran estratega. Y él resolvió el conflicto para beneficio de la patria, no para beneficio suyo, no para tener las estrellitas, sino para beneficio de la patria, para la libertad de la patria. En el caso, y ahora hablamos, bueno, de lo que es la libertad. ¿La libertad qué es? La libertad no es solo un estado, sino también es una actitud. Nosotros cuando somos libres nos mostramos con una decisión de poder elegir qué es lo que voy a hacer y no hacer. Y hablando de libertad, nosotros los traigo ahora a esta actualidad en la que estamos haciendo todo lo contrario a lo que se hizo en el éxodo jujeño. Hay una independencia, hay una estrategia y hay una libertad en la que están en juego. La estrategia, ¿cuál es el enemigo? Primero, en su época los enemigos eran los españoles. En la actualidad el enemigo es un enemigo mundial, una enfermedad que está matando gente. ¿Cuál es la estrategia para enfrentar a ese enemigo? Es quedarse en casa, cuidarse, protegerse, más todos los normativas, reglamentos, protocolos, como le dicen, para cuando uno sale a enfrentarse a la calle. Eso es estrategia. A lo mejor sirva, a lo mejor no, pero es una estrategia. ¿Qué está en juego? Nuestra independencia. En este caso no es una independencia a la que nosotros estamos bajo un dominio de una colonia o de un rey o de un gobierno. Acá hay un enemigo que nos está poniendo en un juego, en jaque, como quien diría. Este enemigo es una enfermedad. Entonces nuestra independencia está en juego. ¿Por qué? Porque viene esta estrategia en la que nosotros nos dicen, quédate en tu casa, no salgas. Entonces nos están cortando un poco esta libertad de que yo quiero hacer algo. Está en juego la independencia.
Porque si yo no hago, no continúo o no llevo a cabo las normativas, en algún momento la que pierde soy yo. Pierdo mi independencia, pierdo mi libertad y gana el enemigo. Entonces, en esta actualidad, estamos como una especie de comparación en la que nosotros tenemos como personas tomar una responsabilidad. Y esa responsabilidad es decir, quiero seguir vivo, quiero mantenerme vivo y quiero mantener vivo a mi familia. Ese es el pensamiento que tuvo el hombre de 1812, el que escuchó el bando de Belgrano, el que tomó, que tenía una tristeza por dentro porque no quería dejar su cosecha, no quería dejar, no quería quemar su campo, no quería quemar su casa, porque incluso casas tuvieron que quemar, porque no tenían que dejarle ni una cama para que el enemigo se pudiera venir a recostar a descansar. Agua, el agua la tuvieron que contaminar para que no tuvieran que tomar. Muchos de estos hombres de 1812, hombres, mujeres, niños, yo cuando me refiero a hombres me refiero a toda una familia, a todo un pueblo. Esa decisión, ese coraje, los llevó a poder volver luego o a ser libres. Entonces, en la actualidad también tenemos una decisión para tomar. ¿Qué decisión tomas vos? ¿Qué decisión tomo yo? ¿Qué decisión vamos a tomar como comunidad? ¿Queremos ser libres o queremos que nos gane el enemigo? Bueno, creo que esto es todo. Espero que les haya servido un poco para no solo hablar del éxodo jujeño, sino hablar del coraje del hombre, el sacrificio que nosotros como hombres y mujeres hacemos, hasta que ustedes como niños y adolescentes, porque yo me imagino que estando en casa sin poder ver a los amigos, sin poder compartir, es duro, es triste, pero es el sacrificio que tienen que hacer ahora. Si Dios quiere, pronto ya podremos salir, podremos compartir, porque no todo lo malo dura eternamente. Les mando un beso y feliz Día de la Patria. Nos vemos.